tardes. En esta oportunidad se dirige a usted el ingeniero Yuradi Herrera, profesora instructora de la unidad curricular mecánica racional. En esta oportunidad le vamos a hablar acerca de el tema número 1 de estáticas de partículas y fuerzas en el plano. Vamos a hablar acerca de equilibrio de las fuerzas en el plano. Las fuerzas en un plano se representan a través de un vector. Una fuerza se representa la acción de un cuerpo sobre otro y se caracteriza por un punto de aplicación, magnitud y dirección. La primera ley de Newton establece que cuando la fuerza resultante sobre una partícula o cuerpo es cero, éste permanece en reposo. De manera que si las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, su resultante es igual a cero, éste se mantiene en equilibrio o en estado de reposo. La segunda ley de Newton, ley fundamental, establece que la fuerza resultante que actúa sobre una partícula o cuerpo cuando es distinta de cero, la partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante en esta dirección. Es decir, la fuerza estaría representada como fuerza sería igual a masa por la aceleración. En la tercera ley de Newton, que establece la fuerza de reacción y acción de los cuerpos en contacto, se establece en ella que las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo que tiene la misma magnitud, dirección y acción, pero sentidos opuestos. De esta manera, todos los cuerpos ejercen una fuerza sobre el otro en el que está en contacto. ¿Cómo conseguir la fuerza resultante sobre un cuerpo? Existen dos métodos, que es el método de fuerza concurrente y el método de descomposición de una fuerza en sus componentes principales. El método de fuerzas concurrentes es un método que se aplica o que se consigue de manera gráfica, haciendo construir o concurrir las fuerzas que actúan sobre el elemento. En este tipo de análisis se toma en consideración la solución trigonométrica del ejercicio físico. El segundo método, que es el más común, se llama método de descomposición de una fuerza en sus componentes principales. Y se utiliza descomponiendo cada una de las fuerzas que se ejerce sobre el cuerpo o partícula en sus componentes en el plano, es decir, la sumatoria de las fuerzas en el eje X y la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, donde la fuerza resultante se hallaría como el resultado de la raíz cuadrada de las fuerzas resultantes en el eje X al cuadrado más la fuerza resultante en el eje Y al cuadrado. Un ejemplo de fuerzas concurrentes, como lo podemos ver, ¿verdad?, utilizando este método, se muestra en este ejercicio recreado en el libro de Bill Johnston. Allí se muestra un lanchón arrastrado por dos remolcadores, como podemos notar. Y dicen que si la resultante de las fuerzas ejercidas por los remolcadores es de 5.000 libras dirigidas a lo largo del lanchón, nos piden determinar la tensión de cada una de las cuerdas, sabiendo que el ángulo mostrado allí es de 45 grados. Como podemos ver, la solución gráfica que se muestra a continuación nos permite analizar, ¿verdad?, que los 30 grados que tenemos en la parte superior y los 45 grados en la parte inferior, hacemos una traslación de triángulos y podemos analizar a través de la ley del seno, conseguir los valores, es decir, utilizando una relación T1 es a seno de 45 grados como
T2 es a seno de 30 grados, como las 5.000 libras conocidas es a seno de 105 grados. De esta manera podemos hallar con el par de la solución trigonométrica los valores tanto de la tensión 1 como de la tensión 2 en las dos cuerdas mostradas. En el ejemplo de descomposición de fuerzas también podemos hallar el ángulo, ¿verdad?, que se forma en la fuerza, obteniendo el ángulo θ o ángulo referencial de la fuerza resultante como arco tangente de fuerza de Y entre fuerza X. Otro ejemplo que vemos también, que podemos recrear en el libro de Bill Johnston, pero es para el de descomposición de fuerzas, para el ejemplo de descomposición de fuerzas, lo vemos en esta representación, un problema resuelto donde actúan las fuerzas aparentes en el perno A y nos piden determinar la resultante de la fuerza sobre este perno. En este caso, que es para descomposición de fuerzas, nosotros debemos aplicar cada una de las fuerzas, debemos componerlas en sus componentes principales. F1, 150 newton, la debemos de componer como seno de 30 por F1 y coseno de 30 por F1, respectivamente para la componente de X y Y. Igual lo mismo aplicamos con F2, conseguimos su componente en X y su componente en Y, multiplicando por el seno de 20 para la componente en X y por el coseno de Y para la componente, el coseno de 20 para la componente en Y. En el caso de la fuerza 3, únicamente tiene componente en el eje Y, y la fuerza 4, igual análogamente, hacemos el mismo procedimiento, que sería F4 coseno de X para la componente en X y F4 coseno seno de 15 para la componente en Y. De esta manera nosotros podemos conseguir la resultante como la sumatoria de las fuerzas en X y la resultante como la sumatoria algebraica de las fuerzas en Y. El ángulo de la fuerza resultante, como dijimos, se consigue como el arco tangente de la resultante en Y entre la resultante en X, dando el ángulo resultante con respecto al eje X, como lo podemos notar aquí. Finalmente, como actividad sugerida, para culminar esta intervención, se pide determinar las fuerzas resultantes en las figuras mostradas, considerando el valor de alfa o ángulo, como se muestra aquí, de 50 grados para ambas figuras mostradas. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una feliz tarde.